Hola y bienvenidos a un nuevo vlog de mi mini viaje a Ipiales y también a Tulcán junto con mi familia. Bueno, toda esta travesía comenzó el sábado en la madrugada. Todos nos tuvimos que levantar como a las 3:30, creo que salimos a las 4 de nuestras casas con mi familia. Entonces, bueno, yo obviamente no iba a aguantar despierta, entonces ni bien me subí al carro, me dormí, además que estoy con pastillas, me dormí de una, pero me desperté justo en Ibarra, justo estaba grabando todos estos bonitos paisajes porque tenía que pasar cogiendo las llaves de la casa de Tulcán. Luego de que ya hayamos hecho eso, nos encontramos estos pajaritos así en el camino, estaba hermoso, fue como que wow, o sea, no sé, desde ahí creo que ya eran como las 8 de la mañana y yo estaba despierta, estaba grabando todos los bonitos paisajes porque, como dije, lo más bonito de Quintos es, o sea, la cantidad de montañas que se ve alrededor. Obviamente ese clip no podía faltar de mí moviendo mis piececitos con esa canción porque ya pues estaba esa cancioncita, había que aprovechar el momento. Y bueno, ahí por fin llegamos al mismísimo Tulcán. Entonces ya estamos emocionadas, estamos entrando a la casita que, wow, una casota hermosa, así como de campo. No sé cómo explicar, pero estuvo súper bonita y estaba con toda mi familia, los carros, todos viendo por fuera. Yo tenía las llaves, mi prima haciendo un bailecito, yo estaba grabando. Decidí hacer como un room tour, house tour de toda la casita, pero como había tanta gente, creo que no grabé bien. Solo estaba grabando un poquito de la cocina, con la refri, todo lo que tenía de la comida. También tenía sus jueguitos, tenía Jenga 1. Esa es la habitación como que matrimonial. Ahí están mis dos primitas, mi prima grande y mi prima chiquita. Ese cuarto que estaba súper bonito, que era para mi primo y su esposa que está embarazada. Ese espejito también todo bonito. Esa habitación me gustó mucho, la verdad. Esa era la segunda habitación en donde iba a dormir mi madre con mi padre. Y en el piso de arriba, que ya les voy a indicar, en el piso de arriba, subiendo estas graditas, había una cama. En esa cama iba a dormir mi tía, que es la hermana de mi mamá, obviamente. Y esa fue la segunda habitación. Después ya les voy a indicar la tercera habitación. Bueno, ese es el baño. El baño compartido. Esta es la tercera habitación, que igual tiene su camita de arriba, todo. Ahí estaba mi prima otra vez, mi abuelito. Y por fin les indiqué la parte de afuera, que la verdad fue mi parte favorita. Ni bien abres esa puerta, ves esa vista y es como que wow. Me encanta cuando las casas son así como que de ladrillito, se ve el césped, esa vista de los árboles, las casitas, las nubes, el cielo, todo, y todo ese techo, la verdad. Y más atrás, no sé si se puede ver, pero se puede poner una red para jugar boli, también hay columpios y, no sé, todo estaba súper bonito. Más abajo había un lugar para hacer fogata que decimos hacer en la noche, así que ya lo van a ver más después, pero esa es la casita, estaba hermosa, la verdad. De ahí salió mi abuelito y me dijo, la casa estaba bonita, y yo sí, ya sé, obviamente yo la conseguí. Mentira, pero solo miren esto. Wow, estuvo hermoso. Lo que decidimos hacer fue simplemente dejamos rápido todas las maletas y decidimos salir corriendo para desayunar porque eran las 10, 11 y aún nadie desayunaba. Yo ya había comido un poquito, así que decidimos ir al mercado de Tulcán. Ya comimos todos. Después ahí estoy yo grabando todo con mi videito de la camisetita y todo. Ya estamos llegando de camino hacia el puente Rumichaca para llegar a Colombia. Por eso tarde, gracias por visitar la República del Ecuador. Y a continuación llegaremos a la mismísima Colombia, República de Colombia. Entonces ya estábamos ahí, todo muy emocionante. No nos pidieron cédula, simplemente entramos y ya. Eso me gustó. Más Colombia, menos contrabando. Lastimosamente eso es algo que está creciendo cada vez más en mi país, porque estamos cerca de la frontera con Colombia. Pero bueno, de aquí ya llegamos al coso donde siempre hacemos las compritas. Es en este centro comercial Gran Plaza Ipiales. Pues ahí siempre hacemos las compras. Ahí estoy con mis primitos, se estaban molestando. Oye, Mela, no saque la tela. Y está mi prima diciendo sus cositas. Bueno, ahí estaba grabando un poquito el centro comercial. Ahí está Al Costo, Hiperahorro. Estábamos todos listos para entrar. Había un montón de cosas. Eso sí, nos engañaron. Desde aquí ya fue un fracaso porque nos dijeron que la verdad es que
Supuestamente el peso colombiano estaba alto, pero después resultó que no estaba tan alto, entonces no nos convenía tanto. Lo que sí, el café Juan Valdez no podía faltar, así que eso sí compramos un montón. Pero la verdad es que no estuvo tan conveniente, casi nada de ahí, o sea, ninguno de los precios de ahí eran los precios reales. Entonces eso es algo que sí nos enojó a todos. Por ahí mis primos encontraron taquis y obviamente se los compraron, pero yo no compré. Pero no fue bueno, la verdad. Gastamos mucha plata por poquitas cosas y encima nos hicieron problema, no solo a nosotros, sino a mis primos y a mi tía. Les cobraron 3 veces en la tarjeta, así que bueno, dijimos esto fue un fracaso, no regresamos a Ecuador. Porque además también estábamos buscando ropa, eso cabe recalcar. O sea, salimos por las callecitas de Ipiales a buscar ropa y no encontramos nada, pero nada bueno. Entonces ya, decidimos regresar a Ecuador. Fuimos a una tiendita, nos tomamos fotitos, comimos KFC, después regresamos ya en la noche a la casa. La bichota. Bueno, ya que nadie quiere bajar, pues estamos. Y sabes, hoy va a ser un gran día porque hoy vamos a estar un día de chicas. Bueno, Sí. ya vendrán. Si quieren Dale like y suscríbete. cuando quieran vendrán ya. Y siempre les vamos a dar unos saluditos después. Ya ves mucho Comenta, no quiero más videos, gracias. Ya era más de noche, entonces dijimos, tenemos que hacer la fogata sí o sí. Sí, ignoren mis medias con chanclas, eso es algo típico de ecuatoriano, así que siguiendo las tradiciones, estaba mi primito sentado solo esperando que lleguemos y decidimos hacer obviamente los masmelos en la fogata. La fogata la hizo mi padre, estamos con todos mis primos. La verdad es que creo que eso fue de los momentos que más me gustaron del viaje. Este fue de los momentos favoritos para mí. Me encantó, o sea, la vista, todo súper bonito en la noche, la fogata. Eso de compartir masmelos en la fogata, yo nunca lo había hecho, nunca. Así que fue una experiencia nueva para mí, súper bonita. Siento que me conecté más con mis primos, tanto mayores como los menores, sobre todo con los menores, con los chiquitos. Me llevé súper bien con ellos, me encantó y los masmelos quedaron súper ricos, en serio. Me gustó mucho, la verdad, fue una experiencia súper bonita. Después, obviamente, yo estaba grabando todo, trataba de grabar todo. Después ya llamamos a los demás de mi familia para tomarnos una foto familiar. Pero primero tenía que grabar ese mini paisaje. Luego mi primo estaba haciendo brujería, logró hacer que la escoba se pare así por sí sola. Entonces fue como que, wow, ¿cómo lo hice? Estamos contando historias de miedo porque le gusta también eso. Entonces bueno, luego decidimos tomarnos una foto familiar. Y yo estaba grabando todo el momento, así que mi prima ya puso el temporizador en su celular, fue corriendo y se tomó la foto. Pero después ella la revisó y resulta que todo ese humo que ven ahí mismo en mi cámara se reflejó en la foto. Entonces no salió bien, tuvimos que repetir un montón de veces. Y sí, en efecto, ninguna de esas veces salió bien la foto. Pero bueno, después decidimos seguir disfrutando de la fogata en ese frío porque hace mucho frío en Tulcán, pero en sí, una noche hermosa allá afuera, hermoso. Bueno, de ahí ya decidimos ir adentro, entonces como algunos estaban afuera, ya estaba más desocupada la parte de adentro, entonces yo decidí hacer ahora sí un house tour, room tour. Ahí está el cuarto principal, como ya lo había grabado antes, ahí está mi primito. Él es el que me ayudó en todo hoy. Esas luces me encantaron, o sea, no sé cómo se llama eso, pero ya. Estaba hermoso, mi madre estaba ahí, estaba muriéndose porque le cayó mal la comida del mercado. No coman en cualquier mercado, tengan mucho cuidado, por favor. Y ahí está la otra habitación. Sí, las habitaciones más chiquitas eran chiquitas, pero bueno, después decidimos hacer canguil con mis primitos. Y bueno, porque teníamos que ver una película en la noche, quedamos a ver una película de miedo con mi primito, porque ya estamos muy metidos en eso de contar historias de terror, entonces dijimos tenemos que ver eso sí o sí. Así que ya por fin, después de 1000 años, mi primo logró sacar el canguil. Lo pusimos en el microondas y, oh sorpresa, no sirvió. Pero después ya sirvió. Nos quedamos como unos minutos esperando, pero luego ya sirvió. Entonces ahí estamos los dos en el video. O bueno, solo yo. Bueno, ahí estábamos los dos. Con él es el que más me llevé. Luego estoy yo con mi pijama lista para dormir. Es mi pijama de Soli, de Monsters Inc. Es mi pijama favorita, así como que enteriza. Ahí estoy yo con mis primitos, con nuestras pijamas todas bonitas, térmicas, porque
para ese clima de Tulcán solo tienes que ir con pijama térmica, si no, créeme que te vas a morir del frío. Si no, llevas tu cobija de tigre, porque hace un frío muy frío, muy frío. Así que bueno, después ya prendimos la tele y nos sirvió Netflix, así que lastimosamente no pudimos ver una película. Mentira, de ahí les presté mi compu para que jueguen Candy Crush. Después estábamos ahí como que ya grabándonos. Mi prima trató de hacer ASMR comiendo canguil. De ahí decidimos escoger la película que no era tan de miedo, porque queríamos ver Megalodón, después La Monja, pero decidimos escoger esta película que es Scream, la primera, no la parodia. A mí me encanta la parodia, pero estaba con niñitos chiquitos, no podía ver esa. Entonces, pues estábamos viendo esta película. A la mañana siguiente me desperté a las 7:30 am. Les hice despertar un poquito a mis primos, pero me tocó salir de la casa porque yo era la encargada de las llaves, así que ahí estaba bajando sigilosamente las gradas para no hacer tanta bulla. Pero resulta que abajo obviamente ya estaba despierto mi abuelito y mi padre. Entonces, bueno, ahí estoy yo con mi pijama acercándome hacia ellos. Estaba obviamente con cara de recién despertada porque obviamente recién me desperté. Así que bueno, después subí para ver quién seguía dormido y en efecto todos seguían dormidos, menos mi primita chiquita, ya estaba viendo videos en TikTok con su celular, creo. Los demás sí seguían dormidos, mis otros 3 primos. De ahí grabé el cafecito que estábamos preparando el desayuno. Estábamos grabando y bueno, estábamos tratando de adelantar lo que se podía. Ahí está mi padre. Después yo tuve que salir, abrir la puerta de adentro y afuera con el candadito y todo. Grabé mis margaritas porque si no sabían, las margaritas son mis flores favoritas. Creo que ya lo dije en otro video, pero vale la pena repetirlo. Me encantan las margaritas. Y sí, otra vez ese es mi outfit. Medias con zapatos porque así es como debe de ser. Pero bueno, como hacía mucho frío, la verdad es que por eso es que estaba así. Otro video de la casa. Estaba muy hermosa. La verdad es que yo me enamoré de la casita. Entonces en cada momento libre que tenía y que podía, yo tenía que grabar la casita. Entonces bueno, ya de regreso, luego de abrir la puerta, volví a entrar para seguir ayudando con todo lo del desayuno. Mi padre salió con mi tía para comprar huevos, leche, todo lo que hacía falta para el desayuno de los demás. Entonces de ahí estábamos ayudando a preparar todo el desayuno. Ahí estoy yo abriendo la mantequilla, tratando de abrir la mantequilla. Después estaba poniendo la mantequilla porque decidí hacer arepas en honor a que el día anterior fuimos a Colombia, estamos cerca de Colombia. Había que comer algo típico, entonces fue como que voy a ponerle mantequilla para que se doren muy bien mis arepitas. Ahí está mi prima. Y luego fui poniendo mis arepitas una por una. Creo que en total hice como 15, de las cuales solo se comieron 2 o 3. Porque a nadie le gustan las arepas y todos prefirieron comer pan. Y después resulta que esas arepas estaban caducadas, o sea, la harina de la arepa estaba caducada, pero eso era porque estaba en la casa, así que bueno. Ahí está todo lo que estamos cocinando, huevos, el otro sartén era para hacer huevo revuelto. Ahí están algunos de mi familia ahí ayudando en el desayuno. Ahí estaban matándose, haciendo todo el desayuno, toda la ensalada de frutas, jugo. Bueno, ahí están las arepas, los huevitos, todo ya casi listo. Los otros huevos duros. Ensalada de frutas estuvo muy rica. Tenía piña, banano, frutilla, no me acuerdo qué más. Y bueno, ahí están mis arepitas, mis otras arepitas medio quemadas, que al final nadie se lo comió. Huevo revuelto. Después de comer ya dijimos, bueno, topes. Ya teníamos que salir para el otro destino. Luego de por fin ya cerrar la puerta, dejar todo con seguro, dejar todo súper limpio, porque tenemos que dejar la casa bien. Eso sí, nos tocó regresar después para botar la basura y para cerrar las cortinas, pero bueno, eso es algo que es parte de mantener bien cuidada una casa. Luego ya decidimos ir a conocer un poquito más de Tulcán. Ese lugar nos encantó, era algo de la Politécnica. Estuvo muy bonita esa universidad, nos encantó. Estábamos llegando al cementerio y, ¡oh sorpresa! Parecía que atraparon ladrones. Eso es algo típico de Ecuador. Ecuador literalmente siendo Ecuador, como dije en el video. De ahí ya llegamos al cementerio de Tulcán, que es algo muy típico de ahí. Entonces teníamos que ir a conocer sí o sí.
Obviamente la musiquita, las florecitas, porque siempre que se va a un cementerio tienes que llevar flores para tus seres queridos a quienes enterraste ahí. O si no, como en nuestro caso, que solo fuimos de turismo, pues solo vamos nosotros literalmente para turistear. Ahí está el emblemático Tulcán, el cual no nos pudimos tomar ninguna foto porque había mucha gente ahí, entonces no pudimos hacerlo. Luego yo estaba intentando descifrar si podía tocar el agua ahí, pero resulta que eso solo se podía por dentro, así que por dentro ya lo pude lograr. Luego mi primo intentó hacer lo mismo para comprobar si sí caía agua. Después mi primo hizo lo mismo con su paraguas. Luego ya entramos y yo siempre le molesto a mi tía porque Un gato. ella le tiene mucho miedo a los gatos, entonces siempre le molesto con eso. Y bueno, ya estamos ahí alrededor adentro del cementerio de Tulcán. Ahí hay una. Eso es algo muy bonito. Ya voy a investigar en qué año se Mira. construyó, Mi desde cuándo empezó a ser dedo. todo, pero es súper bonito. Todos los arbustos, todo es como que bien cuidadito, súper bonito, tiene su decoración, wow, o sea, es hermoso, hermoso. Algo que me gusta mucho es la cantidad de verde que hay ahí. No sé, me encanta. Igual por dentro se podía ver como que todas las raíces, como decía antes mi tía, y toda la decoración, cómo podaban. Y wow, o sea, la gente sí debe hacerle mantenimiento a esas cosas. No sé cada cuánto, pero miren nada más, o sea, es tan bonito, tanto diseño, no sé, se me hace súper bonito. Además que es medio esponjosito. Ahí están todas las raíces, después estamos como que es un tipo laberinto, la verdad, es medio raro. Ahí está toda mi familia, porque estamos siguiendo un camino y ahí después decidimos tomarnos una foto. Luego ya salimos como que de ese túnel hacia la parte de atrás donde están todas las lápidas. Así que de ahí sí decidimos caminar, seguir conociendo porque había obviamente que conocer. De ahí estamos viendo que había muchos lugares bonitos, muchas caritas ahí en lo de estos arbustos, que son unos arbustos enormes, árboles, no sé, súper bonito. Entonces seguíamos caminando, yo le contaba historias de miedo a mi primito porque seguíamos en esas, como que de mantener ese ambiente de miedo ya que estábamos en un cementerio. Pero bueno, de ahí mi prima me pisó. Pero bueno, de ahí seguíamos caminando. Cada rato que podíamos nos tomamos una foto, eso sí, porque había que aprovechar. Salidas así en familia no se hacen muy seguido en mi familia, entonces fue de las primeritas, poquitas que habíamos hecho luego de muchos años. Entonces estamos tomando fotos, grabando todas las lápidas, todo estaba muy bonito, la verdad. Eso sí, había demasiada gente, bueno, no tanta, pero bueno. Esa creo que fue mi parte favorita, ya cuando salimos del cementerio de Tulcán, ver a ese señor tocando ese instrumento que no me acuerdo del nombre. Estaba con tanta emoción, algo que me encantó tanto, era como que te llena de alegría. Y él representaba a Colombia con su banderita, pero no sé, me encantó. Obviamente le dejamos plata, no teníamos muchos sueldos, así que solamente le pudimos dar 75 centavos, pero desde adentro igual se le escuchaba tocando su instrumento con su musiquita, y es algo que te alegra, te contagia la música, la emoción, todo. Estuvo muy bonito, fue un viaje que la verdad nos encantó. Después de todo creo que fue un bonito viaje, a pesar de todos los problemas. Siento que nos unió como familia, me unió a mí con mis primitos, pasé muy bonito con ellos. Sacamos buenas fotos y a la final terminamos conociendo varios lugares, así que fue un viaje bonito después de todo. Y eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse si quieren, y bueno, nos vemos en un próximo video. Bye. Bueno, yo quiero que todos se suscriban, denle like. Y saben, yo quiero mucho a mi tía abuela.